y grava en principio a toda transmisión que comprenda bienes y todos en la provincia. Ahora, ¿qué se considera bienes y todo en la provincia? Lo más obvio va a ser el inmueble que está arraigado en la provincia y que uno se lo puede llevar, va a ser un bien situado en la provincia. Lo mismo los derechos reales que se refieren a esos inmuebles. ¿Sí? Naves, aeronaves, automóviles, todo lo que pueda ser trasladable va a estar situado en la provincia cuando estén inscritos o registrados en la misma provincia, por más que esté situado al momento del fallecimiento en otro lugar. Al contrario de lo que acabo de decir, cuando se trata de inmuebles van a estar situados en la provincia cuando estén en la provincia físicamente, aún sin derecho de permanencia. Es decir, si uno tiene un campito con unas 100 cabezas de ganado en La Pampa y la va a mandar al mercado de Liniers y viene el camión y cuando va por la luz se muere el causante, esos bienes van a estar en la provincia y van a ir para el pueblo. Hay que se enterará qué pasó eso, ¿no? Pero bueno, por ahí uno puede aguantar un poco la carta de corte y dice, no, ya salió acá, no llegó nunca. Pero bueno, con muebles automóviles pasa eso. Esto de ganado es algo anecdótico, pero ¿qué pasa con muebles que están en una caja de seguridad? Casi todos en la provincia. Caja de seguridad en un banco radicado en la provincia, ese bien mueble, joyas, alhajas, dólares, si no se lo agarra Moreno, van a estar haciendo la provincia todavía. Así que hay que tener muy en cuenta eso también, al momento del fallecimiento. Acá lo empiezan a complicar un poco más, porque más allá de las cosas palpables que tenemos, también hay varias cosas ideales, ¿no? Que representan varios ideales. ¿Qué pasa con los valores representativos de capital? Las participaciones en sociedades. Si se refieren a entes domiciliados en la provincia o que se encuentren en ella, si fueran entes de otra jurisdicción, van a estar situados en la provincia. Es decir, una acción sobre una sociedad inscrita en la provincia de Buenos Aires se considera que representa valores, o sea, representa una participación en el patrimonio de esa sociedad de un bien que está situado en la provincia. Si esa sociedad estuviera radicada, registrada en otra provincia, la acción o el valor que representa la participación en la sociedad se va a tener como que está en la provincia por encontrarse físicamente acá. Si uno deposita las acciones en caución, en garantía, lo que sea en un banco que está en la provincia, se tiene que estar en la provincia, va a tener que hacer por el impuesto. Los valores fuera de la jurisdicción de entes de otras provincias, pero en proporción a bienes de los emisores ubicados en la provincia. Acá ya es una sociedad que está totalmente fuera del territorio de la provincia, que las acciones no se encuentran acá ni por casualidad, pero esas acciones o esos valores o esas cuotas en la sociedad representan parte de un patrimonio que está conformado por bienes que están total o parcialmente en la provincia. Es decir, tengo una sociedad en La Pampa, la sociedad de La Pampa, pero tiene un campo y dos camiones en la provincia de Buenos Aires. Esos bienes van a estar considerados situados en la provincia y sobre esos bienes van a pagar. Es decir, cuando se haga la función, en su caso se cedan o se hereden las participaciones societarias, o si es una donación de esas participaciones societarias, van a pagar impuestos por esos bienes solamente, no por el total del capital de la sociedad. E incorpora como último punto a los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicados en la jurisdicción y de fuera de la provincia por los bienes ubicados en el mismo. Acá hace lo mismo que el criterio de las sociedades, pero para patrimonios o explotaciones unipersonales. No tienen personalidad jurídica propia, pero para la ley tributaria lo toman como una unidad de explotación, y si esa unidad de explotación tiene bienes y todos en la provincia, van a estar alcanzados. Nuevamente le aclaro, solamente por los bienes de ese patrimonio total que se encuentran en la provincia, no por todos los restantes. Bien. Además de las presunciones de hechos grabados, la ley presume que son bienes grabados también. ¿Y qué incorpora acá? Esto que debe bastante en cuenta, más que nada cuando se hace una sucesión. Habla de las cuentas o depósitos que se tengan en orden, conjunta o recíproca entre el causante y el cónyuge o herederos. Una cuenta abierta en cualquier banco que esté en orden recíproca o conjunta. Acá hay un pequeño problemita, que
En su caso, si sucede, puede ser planteado. ¿Cómo? Si es el total de la parte. ¿Sí es? El total de la cuenta o la parte. No, y si es total. El total. Viene grabado que el total, no hace ninguna relación con el código fiscal. Ahora, ¿qué pasa? Dos personas que abren una cuenta en orden conjunta o recíproca en un banco, el banco tiene la orden de, a requerimiento de cualquiera de las partes, pagar parte de todo esa cuenta o de una de las formas que sea. ¿Qué es? Es una obligación solidaria. ¿Sí? Ahora, el código fiscal, el código civil, cuando habla de obligación solidaria, dice que salvo que haya un pacto contrario, una relación, algún documento que sea lo contrario, se va a presumir que se va a dividir en tantas participaciones como partes haya. Si hay dos titulares de cuenta, 50-50. Con lo cual, de fallecer uno de los titulares de la cuenta, no corresponde que se afecte al impuesto el 100% de la cuenta. ¿Sí? No hace una relación con el fiscal. Hay que tener en cuenta esto porque se lo van a aplicar derecho. Toda la cuenta está en nombre del causante, por más que haya muchos más titulares, se lo van a agarrar en su sueldo y van a hacer pagar el impuesto. Lo que pueden hacer para ni siquiera entrar a discutir estas cuestiones es no discutir por el impuesto, sino como parte del acervo sucesorio decir, no, esto surge que solamente el 50% correspondía al causante, o menos, porque mira, acá yo le acredito que esta que estaba en orden conjunta realmente es un juicio que cobró la esposa y no era nada del cónyuge. Bueno, tendrán que los fondos no son del causante y no va a estar alcanzado ni por la sucesión ni en consecuencia por el impuesto. Pero si tienen que discutir esto, ARBA, van a ir perdidos. ARBA le va a aplicar lo que es el código fiscal. ARBA no puede declarar, dentro de la propia administración, dentro de su procedimiento, no puede declarar la inconstitucionalidad de las normas, con lo cual van a estar obligados a seguir la justicia previo pago del impuesto. Así que si pueden evitar cualquier discusión en ARBA con esto, mejor. Recomendación, sáquenlo antes de sucesión. ¿Sí? Me ha tocado en una sucesión tener que discutir plazos fijos y explicar que 50-50, que vienen los otros y dicen que no. Hay veces que cuando hay peleas entre herederos se complica todo. Bien, segundo supuesto, las cuentas o depósitos a nombre u orden conjunta recíprocamente o indistinta del causante o de su cónyuge con herederos forzosos. ¿Sí? Acá lo que hace es un supuesto anterior, pero incorpora a los herederos forzosos. Lo mismo. Tantas partes haya, tanto se va a dividir la participación de cada uno en una cuenta, fondos. Salvo que haya algún otro pacto o algún otro prueba de financiación colectiva. Y acá empieza a hacer algunas disquisiciones ya un poco más particulares. Dice, los importes percibidos por el causante o su cónyuge dentro de los 60 días anteriores al deceso, que excedan el monto que fija anualmente la ley impositiva, mientras no se justifica razonablemente el destino que se les había dado. Acá hace de nuevo una especie de periodo de sospecha compulsal, que sospecha de que todo lo que se percibió 60 días antes de la muerte entra al acervo sucesorio y paga el impuesto. El Código Fiscal, cuando vean, dice, remite a el monto que fija anualmente la ley impositiva. En 2013 es el monto de 20.000 pesos. ¿Sí? Si son 2 meses serán de 1.000 pesos por mes. Es nada casi. Salvo que se pueda demostrar el origen o la utilización de esos fondos antes del fallecimiento del causante, van a ir adentro del acervo y van a, pueden o no estar dentro del acervo, porque vos puede decir otra cosa, pero algo va a intentar aplicar este artículo. Y además, dice, bueno, si percibió o cobró dinero hasta esta suma, va a estar, o esta suma en adelante, va a estar reputado como que es un bien grabado, pero además, si no lo percibió, pero hizo una extracción de dinero en ese mismo lapso, y que sea en ese mismo importe de cuentas de causante o de cónyuge, también lo va a presumir como mucho grabado. ¿Cobraba más dinero? Es decir, se muere alguien, hay un periodo de sospecha 2 meses para atrás, todo lo que se cobró, todo lo que se extrajo, si superan esos 20.000 pesos, pueden correr el riesgo de que ARBA se los meta dentro del impuesto. ¿Sí? Como dije, hoy en día no va ARBA expediente por expediente a ver qué pasó, no fue nada. Ya, las declaraciones juradas no pedís tampoco que te gané. Pero han habido casos en que algunos juzgados, principalmente el Juego de Paz, están tirando los expedientes a ARBA, a la agricultoria. Y ahí está todo. Si hay algo denunciado,
algo denunciado, se lo puede trabajar. Traslado, no, le voy a dar a partir de ahora. No, ¿Qué más agrega el Código Fiscal? No pasa para el Ahora vamos a ver que, a lo mismo que pasó con los escribanos, ARBA o el Código Fiscal restringió un poco qué es lo que los jueces deben controlar. Y qué dijo además que, en caso de duda, manden el expediente. Traslado con revisión de copias, de incidente, con revisión de gente, principal, incidente, todo lo que haya dando vuelta. Esto va a un departamento especial que hay en ARBA, que es el Departamento de Impuestos de Sellos y Transmisión de Bienes, en el que se encarga de controlar todo. Que es, por lo general, donde ustedes van a llevar el testimonio de oficio para escribir el registro, para el visado previo. Quedan 6 meses de eso. ¿Ven? Salen de acá a bastante tiempo. Ese mismo departamento es el que tiene encargado de controlar esto. A ese departamento hoy en día varios expedientes están siendo remitidos. Si van a la página de ARBA, miran las consultas e informes, hay muchas consultas e informes elaborados a partir de expedientes y de casos que remiten los jueces a ARBA. Así que los jueces prefieren a veces, antes de correr el riesgo de que imputen una falta, remitir el expediente y exonarse de cualquier culpa. Bien, ¿qué otras presunciones de bienes grabados existen? Dice, las enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año anterior al deceso, acá ya ampliamos más el plazo, del transmitente, si dentro de los 5 años de su fallecimiento los bienes se incorporaron al patrimonio de los llamados a heredar por ley. Es decir, todo lo que se haya enajenado año anterior al deceso, si 5 años después de fallecido ingresan en el patrimonio de los herederos, lo puede reputar como que era un bien grabado y se lo debe distraer del impuesto. Es muy difícil que apliquen este artículo. Está previsto, está contemplado, algún día se puede dar cuenta de la sartén, pero es muy difícil controlar esto para ARBA. Bien, ¿qué agrega además? A los créditos constituidos o cedidos por el causante a favor de sus sucesores, legatarios o personas interpuestas dentro de los 6 meses precedentes al fallecimiento. Es otra manera de disfrazar en donaciones o un acto de gratuita el periodo para atrás que hay que sospechar, 6 meses. Pero como ven, a fuerza de casuística, tratan de no dejar nada fuera. Bien, terminamos con eso que es bastante engorroso, vamos a una parte un poco más divertida ahora. Momento imponible. Esto de lo que ya empezó a surgir algunas dudas recién. ¿Qué es el momento imponible? El momento en que el hecho imponible se configura definitivamente y nace la obligación del pago. La obligación de pago que puede ser exigible todavía o no. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes, el hecho imponible es de carácter instantáneo. ¿Sí? Lo cual se configura un momento del tiempo y en ese momento en que nace la obligación tributaria nos va a marcar el régimen aplicable. Todo lo que esté vigente en ese momento van a regir la relación jurídica tributaria a consecuencia de este hecho imponible. Muy importante tener en cuenta esto porque se modifica cada 6 meses hay un código fiscal y cuando vamos 1 o 2 años después a ver qué es lo que hay que pagar, vemos que no es lo mismo que está vigente en ese momento. Siempre hay que guardar el código fiscal viejos, porque después es difícil encontrarlos. Bien. Hacemos 2 grandes grupos de hechos imponibles de este impuesto: actos entre vivos, actos a causa de muerte. ¿Qué dice el Código Fiscal? Dice, las herencias o legados en la fecha del deceso del causante. ¿Sí? No hay problema con esto, en un principio que el Código Civil, la transmisión ocurre con el fallecimiento del causante. Se haya o no abierto la sucesión. Importante tener en cuenta esto porque han llegado, por ejemplo, alguna consulta de algún abogado, algún juzgado de paz, en donde le querían exigir el impuesto porque abrió la sucesión, o sea, inició el juicio sucesorio 5 años después del fallecimiento, pero al año de que había entrado ese impuesto, cuando recién estaba nuevito. Entonces el juzgado de paz decía, bueno, se abrió la tarjeta de impuesto, páguelo. Pero no, hay que distinguir entre la apertura del procedimiento sucesorio con el fallecimiento del causante, que es lo que realmente ocurrió el hecho imponible. Y en los actos entre vivos, siendo el más típico de las donaciones, acá está un poco más compleja la cosa. ¿Por qué? En las donaciones, ¿cuándo va a ser el momento imponible? ¿Cuándo van a ser? Cuando se produzca la aceptación. ¿Sí? Eso es lo que dice hoy en día el Código Fiscal.
es lo más adecuado en cuanto al régimen del Código Civil, en cuanto a las obligaciones en sí. La donación, por más que es un acto gratuito, no deja de ser un contrato, pero bueno, hasta que no se produce la aceptación del beneficiario de la donación, no hay contrato, no se perfecciona la donación y la transmisión del bien donado. Es lo que hoy en día resulta el Código Fiscal aclarar las dudas. Ahora, esta modificación del Código Fiscal es desde el 1 de enero del 2012. ¿Qué decía antes? Antes del 2012 decía que en las donaciones se configuraba el hecho imponible al momento o a la fecha de la celebración del acto. O sea, en el momento en que se hacía la donación. ¿Sí? Había un montón de casos en los que la donación se donaba, firmaba el donante donatario, acto celebrado, acto perfeccionado, no hay problema, no hay esa decisión de tiempo. Se pagaba el impuesto, otra cosa. Pero también estaba lo que suele suceder mucho, se usaba antes, pero no tanto, la promesa de la donación. Yo digo, la promesa de la donación hecha, la oferta de donación hecha a favor de mi heredero, y después, de acuerdo a las circunstancias, viene y la acepta y nos ahorramos la sucesión. Y acá es donde empieza a aclarar esto, porque ¿qué pasa si hay una oferta, una promesa de donación antes de la reforma? En ese momento, con el régimen vigente, tenía que pagar, porque decía la fecha de la celebración del acto. Entonces, la ley se encarga de aclarar lo siguiente. Esto lo van a encontrar en el artículo 166 de la ley impositiva del 2012, la 14333. Y regula en el 166 la situación de las promesas de donación anteriores al 1 de enero del 2012. Dice lo siguiente: si durante el 2011 se hizo una promesa de donación y no se aceptó, queda extinguida esa deuda. ¿Sí? Claro, esa obligación que nació queda extinguida. Si se hizo la promesa y se pagó, se pagó. No se puede repetir y ese impuesto tiene carácter, ese ingreso tiene carácter definitivo del impuesto. Ahora, entonces, ¿qué pasa? El que no la aceptó y no pagó en contrapresión de lo que se puede fijar, ¿está en situación de ventaja hoy en día? No. Lo que se encarga también de aclarar la ley es que, bueno, si hizo la promesa, no la aceptó y no pagó en su momento, se extingue esa obligación, pero van a hacer una nueva a consecuencia del nuevo régimen. O sea, ahora, el 1 de enero, cuando se cambió a la aceptación, producida la aceptación, se paga. ¿Y para qué entonces se extingue la obligación anterior? Quiere decir que no hay penalidades ni hay intereses. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Si algún día, cuando lo vayan a avisar en ARBA, no, mire, usted hizo la donación allá en el 2011, no, esa obligación se extinguió. Penalidades por falta de ingresos, recargos, intereses, multas, lo que sea, se extinguió por la obligación. Al momento en que ahora, a partir de 2012, se acepta, sea 2012, 2013, 2015, como sea, ahí se va a pagar el impuesto. ¿Sí? Y el que pagó la promesa, cuando va a aceptar, no paga. El que pagó la promesa es un pago definitivo. ¿La puede repetir? No. ¿Puede reclamar algo? No. Ahora, ¿qué pasa? A partir de enero de 2012 se produce con aceptación. Entonces, lo que va a tener que hacer es controlar si lo que pagó en su oportunidad, a la luz del nuevo régimen, está bien pagado. Si está bien pagado, si consigue un importe con el otro, no hay problema. Si es mayor el importe, porque por ejemplo variaban las alícuotas, ¿sí? Va a tener que pagar la diferencia y se va a tomar lo que pagó como pago cuenta. ¿Sí? Con lo cual, si hubo una aceptación antes, si se pagó antes por la promesa simplemente, y la aceptación ocurre después, cuando haya el instrumento a controlar lo que se hace en ARBA, van a controlar que lo que se haya pagado antes corresponda con lo que en la liquidación del régimen vigente se corresponde o no. Y si no lo hace, le van a seguir previamente con el utilizador que integren los faltantes. Bien, ¿está claro ese tema? Bien. ¿Qué más agrega el código? La aceptación, el momento imponible en los demás casos es a la fecha de la celebración del acto que le sirve de causa. ¿Sí? Fecha de celebración que creo que a la luz de la reforma que hace y creo que parece en los artículos anteriores, hay que entenderla cuando se perfecciona el hecho de que se trata.
Y si es un contrato, el perfeccionamiento de ese contrato va a surgir con la manifestación de ambas voluntades, de ambas partes contratantes. Es decir, la oferta y la aceptación de esa oferta que perfecciona el contrato. Cualquiera sea el contrato que se trate. Si no es un contrato, si no hay necesariamente manifestaciones de voluntades concurrentes, ahí sí va a ser la fecha de aceptación lisa y llana. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver el caso de una disolución de sociedad conyugal. Cuando se disuelve una sociedad conyugal, puede estar casado por el impuesto. Ahí no va a importar aceptación, renuncia, oferta, nada. Simplemente la fecha en que se celebra el acto de disolución de la sociedad conyugal. Y el último caso que agrega, contemplando un supuesto muy particular, es en el caso de los seguros, que dice que tratándose de seguros, la fecha en que se perfecciona el acto va a ser en la percepción del monto asegurado. Y acá como que una especie de changulla y coeficiente, bueno, cuando percibas la indemnización, ahí va a ser el tipo libre. ¿Por qué? Porque el derecho en sí nacerá con el acrecimiento del daño o lo que esté previsto en el fondo seguro, pero difiere ese momento el perfeccionamiento hasta que se percibe la indemnización. A ver, ¿por qué esa en realidad no es gratuito? ¿Cómo? Esa transferencia no es gratuita. ¿Cuál transferencia? Lo del seguro. Estás pagando la prima. ¿Y si es a favor de un tercero? ¿Un seguro de vida estipulado por un tercero? Ese es un caso. Otro caso sería También se incorpora finalmente las asociaciones. cualquier beneficio que recibe uno como consecuencia de un seguro con un tercero. Si cualquier vinculación con un tercero mediante el sistema de seguro. En principio estaría cansado, por más que podamos ver que está exento, hasta la indemnización de un accidente de tránsito por un seguro de responsabilidad civil. Es un acto biblioteca que se recibe. Pero como es una indemnización de carácter personalísimo, reparación de un daño, etcétera, etcétera, bueno, lo exige. Mañana borran ese inciso, está cansado. Bien. Deducciones y exclusiones. ¿Sirve para algo sobre la teoría? No, no sirve para nada. ¿Por qué está puesta? Porque como habla del enriquecimiento, está copiado de un sistema de impuestos de ganancias, de deducciones y exclusiones, en donde las exclusiones primero son conceptos que se sacan de la base imponible y las exclusiones que se restan, en su caso pueden dar negativo o requebrantos, como todo eso no existe en este impuesto, no tiene sentido. Sí, lo que hay que nombrar acá es lo siguiente, previo a esto. Primero, el impuesto alcanza a todo enriquecimiento. El impuesto, cuando se estableció, preveía un mínimo exento, ¿sí? Que era de 3 millones. En ese momento, a ciertos puntos de 3 millones, si yo digo 3 millones, lo pago con mucho gusto. Ya se preveía que ARBA, pasado 1 o 2 años, cuando nos acostumbramos al impuesto, iba a empezar a trabajar. Lo que de hecho ocurrió. En ese momento estaba regulado como un mínimo exento. Quiere decir que, superado ese mínimo exento que era de 3 millones, se pagaba por la totalidad de la transmisión. Y ese mínimo exento, si es que alguno le toca ese régimen porque es alguna sucesión, algún acontecimiento viejo, ese mínimo exento se computaba sobre el total del acervo hereditario. ¿Sí? Sobre el total de lo que se transmitía, se computaba los 3 millones para saber si estaba alcanzado por el impuesto o no, si estaba exento o no. Del 2011 a la fecha se modificó eso, se derogó el mínimo exento y se introdujo como mínimo no imponible. Ahora lo van a encontrar en el Código Fiscal referido como el segundo párrafo del artículo 306, que dice que se va a pagar teniendo en cuenta los mínimos no imponibles o no alcanzados que establezca cada año en la ley impositiva. Para este año, 2013, si me estuvo el año pasado también, esos mínimos están en 250.000 pesos, cuando se trate de actos entre padres, hijos y cónyuges, ascendientes, descendientes y cónyuges, y de 60.000 pesos para el caso de los restantes grados de consanguinidad o terceros extraños. ¿Y hacen una pausa o algo? Seguimos, ¿sí? Y nos volvemos todos. ¿Cuál es la diferencia más allá del valor, modificación del monto en cuanto al mínimo exento y mínimo no imponible? Como dije, el mínimo exento se computaba con respecto del total del monto del acervo sucesorio. El mínimo no imponible se le va a computar a cada beneficiario en particular. ¿Sí? Antes, ¿qué puede suceder? Cuando estaba el mínimo de 3 millones,
una sucesión de 2.900.000 no estaba alcanzada, pero una sucesión de 3.100.000 estaba alcanzada por la totalidad. Y después, cada beneficiario, si eran 10, no se podían repartir ese cómputo. Hoy en día, con los 250.000, por más que es un monto muy bajo, se le aplica a cada beneficiario en particular, ¿sí? No al total del acervo transmitido. Con lo cual, cada beneficiario se puede computar esos 250.000 de la ganancia o del enriquecimiento que a cada uno le va a tocar. O 60.000 si no es ascendente de consumo. Además de ese mínimo no imponible, ¿qué se va a deducir y excluir del monto que se recibe como enriquecimiento? A. Las deudas dejadas por el causante al día de su fallecimiento, ¿sí? Cualquier tipo de deuda o cualquier causa, mientras que sea de causa o título anterior al fallecimiento, se van a deducir. Obviamente que en el trámite sucesorio tendrán que cumplirlas, pagarlas o no. Ahora, si se pagan o no, nada aclarado. Uno puede ser que el sucesorio cite acreedores y herederos, no se presenta a nadie sabe su derecho y uno lo declara en el impuesto, puede ser perfectamente válido, porque nada otra que pague con prioridad se presenta a cobrarlo. O puede ser que prescriba y nunca más pasó nada. No interesa hacerla tan pormenorizada, pero para enumerar algunas, se excluye no ya del monto de cada heredero, sino del acervo transmitido en conjunto a los créditos incobrables, los créditos y bienes litigiosos, dan una caución suficiente, lo mismo o las donaciones o legados sujetos a condición suspensiva. Cuando sucede o no, se cauciona y eso se deduce. En su caso, después, si se cumple la condición, se debe el impuesto. Legados a los herederos, es decir, el heredero que tiene que cumplir con un legado a causa de la sucesión que recibe, lo va a deducir de los bienes que está recibiendo. Los cargos para los beneficiarios a esos sujetos, ¿sí? Cualquier cargo que se le impone al beneficiario, lo deduce el enriquecimiento, y el valor del servicio recompensado en el caso de las donaciones remuneratorias. Esos son todos los conceptos que la ley autoriza a deducir y excluir. No hay otros. No hay aplicación analógica, no hay extensión, no hay nada que se nos pueda ocurrir, solamente esos. Están más o menos contemplados por legislación que puedan disminuir el activo que está sucediendo o que se está adquiriendo, así que tampoco hay que inventar nada raro. Bien, no vamos a entrar en cada caso particular de cómo se evalúan bienes, porque hay casos muy particulares que se darán una sola vez en la vida, un abogado muy con mala fortuna. Pero lo más usual que lo que sucede son inmuebles automotores, dinero y un crédito. ¿Cómo se evalúan? Ya algo adelantamos sobre. De tratarse de inmuebles que estén cometidos en la transmisión, si están situados en la provincia, se va a tomar el mayor de tres valores posibles. La evaluación fiscal ajustada por el coeficiente corrector, ¿sí? Que en la ley impositiva de este año, que es la 14394, está previsto en el artículo 54, y que es el coeficiente del 2,10. Esto quiere decir que si la evaluación fiscal es de 100.000, le debemos multiplicar por 2,10 y ese va a ser el valor que debemos declarar el impuesto. ¿Sí? Van a encontrar que en las evaluaciones fiscales viene la evaluación fiscal y la evaluación para el acto. ¿Sí? La evaluación para el acto es una evaluación ajustada específicamente para el impuesto de sellos. Hay veces en lo que coincide con el impuesto, con el valor que se declara en el impuesto, hay veces que no. Todos los años va variando algo respecto de la evaluación del impuesto de sellos, que tiene que alcanzar las bienes inmuebles, y la evaluación de este impuesto. Así que deben tener en cuenta eso. Lo más seguro, como el coeficiente corrector para uno y otro puede variar, es ir al año que se trata, 2013, y ir por 2013, ver cuál es el coeficiente corrector que se prevé y controlar que la evaluación del impuesto al acto sea la misma que le va a arrojar para el impuesto. Si no es esa, es el valor inmobiliario de referencia, que para este año se suspendió la aplicación, pero si hay que evaluar un bien de un año anterior, va a haber que tenerlo en cuenta. ¿Qué es el valor inmobiliario de referencia? En resumidas cuentas, es una especie de valor de mercado que hace a ojo del cubero ARBA y que, por ser un invento administrativo que hizo, no está sujeto a las reglas de evaluación.
La evaluación o el revalúo de inmueble tiene que estar sujeto a ley, hay un procedimiento. Si es un inmueble particular hay que identificar el contribuyente y demás, entonces es bastante más engorroso. En cambio, con el valor del inmueble de referencia se saltean todas esas garantías para el contribuyente, fijan más o menos criterios generales para las zonas y demás, puede ser el valor del inmueble de referencia de ese bien y lo pueden utilizar para el impuesto. Si es un hecho que se perfecciona este año, ese valor del inmueble de referencia está suspendido, no se va a aplicar. Así que van a tener que elegir entre la evaluación fiscal corregida o el último caso, que es el valor de mercado. ¿Cuál? El que sea mayor. Valor de mercado le hace tasación. Tasación inmobiliaria que sea, que esté apuntada en el expediente. Si no hubo ninguna causal para que en trámite sucesorio se haya apuntado una tasación, no hay que ir a buscarla y denunciarla. Se computa el valor fiscal y listo. Ahora, si estamos hablando de una donación o un acto entre vivos, si el valor fiscal difiere del monto que se establece en ese acto, el que sea mayor va a utilizar. ¿Sí?